El Señor no viene antes. Vamos a estar ya celebrando otra vez y comiendo pierna de cerdo de nuevo, muy pronto. Tamales. Si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 16 de Mateo. Vamos a continuar nuestro estudio esta mañana. Mientras ustedes buscan su Biblia o la abren o prenden su teléfono o lo que sea, ¿verdad? Ahí atrás todavía hay Biblias. Si alguien ocupa ahí, se las pueden acercar a ustedes. Si alguien ocupa Biblias de papel. Como dijo Johan, ahí en la mesa al final está el boletín. Entonces algo que vamos a estar entregando cada 3 meses, dependiendo, y donde están todas las actividades, pero también hay una sección en donde vamos a estar colocando peticiones de oración para que estén ustedes orando durante este tiempo. Y aquí ustedes van a tener toda la información de la iglesia y los números de teléfono, la página, etcétera, y todo va a estar aquí. Entonces, para que ustedes lo tengan y lo guarden y después no digan, no sabía que había tal cosa y tienen ya. Por si hay algunos que son dispersos cuando están aquí, pasan los anuncios y no se acuerdan, bueno, ahí tienen las hojitas y van a tener esas actividades. Lo que se nos viene ya es Semana Santa, muy pronto. Entonces, ahí, para que ustedes vayan ahí mirando sus boletines que vamos a estar entregando. Gracias a Dios por ese trabajo ahí que están haciendo los muchachos, el diseño y todo lo demás, para meter tanta información ahí ahí que se vea bonito. Hay talento, lo que falta es ponerlo en práctica, pero ahí están. Capítulo 16 de Mateo, vamos a continuar nuestro estudio. Y aquí el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, ¿ya? Y ya miramos la semana pasada y en estas semanas atrás la confesión del apóstol Pedro, después nuestro Señor Jesús prediciendo su muerte, diciendo que era un tiempo en el que iba a Jerusalén y todo lo que iba a ocurrir, que iba a padecer. Luego miramos acerca del apóstol Pedro, que como siempre Pedro tratando de ayudar al Señor y tratando siempre de hacer las cosas a su manera, ¿ya? Cuando a veces hablamos de hacer las cosas, no es la voluntad de Dios, no es lo que la palabra de Dios dice, entonces lo que decimos es eso, que estamos haciendo las cosas en la carne. No importa si sean buenas o malas. Si no están en la voluntad de Dios, si no hemos orado, Señor, si no están en acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces muchas veces actuamos por impulso, por emoción. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Entonces Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, no te acontezca esto, no vayas a Jerusalén a morir. Y ahí el Señor ya sabe lo que le dijo, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. No porque era Satanás, sino porque esa es la filosofía, el pensamiento de Satanás y del mundo, ¿ya? Que no quieren sufrir, que no quieren padecer, que solamente quieren disfrutar. Entonces el Señor dice, reconozco esa voz. Entonces a veces debemos aprender a discernir la voz de Dios. Y aquí no es un asunto de que a lo mejor usted va a escuchar audiblemente, pero tenemos que aprender a discernir la filosofía del mundo con lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y la filosofía del mundo siempre va a ser contraria a la de Dios. Siempre. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que nosotros no debemos moldearnos a este sistema del mundo. Pero debemos obviamente regirnos, moldearnos por lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y tener ese cuidado de no estar a veces siendo esa voz de Satanás para algunos. De decirles, no vayas, no hagas esto, no sufras.
sino que debemos ver qué es lo que dice la palabra. Porque, como les dije la semana anterior, no todo consejo es consejo inspirado, pero todo consejo que sale de la palabra de Dios debe tomarlo como lo que es. Si viene de la palabra de Dios, o sea, no importa lo que usted crea o piense. Si la palabra de Dios dice no, es no. Si la palabra de Dios dice sí, es sí. Y si la palabra guarda silencio, guardamos silencio. Y yo creo que eso es importante. Pero a veces no, a veces nuestras ideas queremos hacerlas que trasciendan sobre la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos tener ese cuidado, que la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos norma. Y ahí es donde a veces hoy día el mundo cristiano perece y falla por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso. O porque sencillamente no quieren obedecer la palabra de Dios. Y aquí el Señor dicta este principio. Fíjense, la semana pasada miramos un poco aquí en el verso 24 del capítulo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Aquí el punto es importante. Es que todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Y aquí es lo que el Señor va a decir. Si ustedes quieren ser mis discípulos, mis aprendices, si ustedes quieren ser mis estudiantes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y es lo que nosotros miramos aquí. Y esta invitación es para todos. Aquí el discipulado no es algo exclusivo de algunos. Ya no es de un grupo de élite. No, si alguno dice, o sea, todos los que quieran. O sea, Dios quiere que todos nosotros seamos discípulos. No solo creyentes, nominalmente hablando, porque a veces nos pasa eso. A los que han tenido esa cultura a veces de crecer en el ámbito católico, de ir a la iglesia y como que ya, eso es. Y nada más. No, el discipulado tiene que ver con algunas cosas que el Señor menciona aquí. Y fíjense, habla de una búsqueda, una sed interior. Y aquí el punto tiene que ver con lo que usted o yo estamos buscando. ¿A quién estamos buscando? Y eso es lo que la iglesia debe tener y siempre en cuenta. Que lo que la gente necesita es a Cristo. Entonces, si yo voy a seguir a Cristo, entonces voy a seguir su palabra. Y voy a seguir el ejemplo de Cristo. Y no voy a caer en esa idea a veces que se escucha por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué habría hecho Jesús? No, yo voy a seguir a lo que Jesús hizo, lo que está claro aquí en la palabra de Dios. Y ahí es donde usted y yo necesitamos enfocarnos, en lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí el Señor habla de negarse a sí mismo, de tomar su cruz. Y ya les dije, de tomar su cruz no es su esposa ni es su esposo, sino que cuando alguien tomaba la cruz es una persona que no iba a volver viva. O sea, si usted veía a alguien en ese tiempo con una cruz cargándola, usted sabía que esa persona iba a morir. O sea, esa persona no iba a volver de ese lugar donde iba a ser clavado. Ahí iba a quedar muerta. Bueno, aquí cuando Jesús le dice esto a los discípulos, ellos entendieron. En nuestra cultura a veces es más complejo entender. Por eso a veces tenemos estas ideas de que no, es que mi cruz es esto, o mi cruz es esa enfermedad, o que mi cruz es esto, que puede ser. Pero lo que realmente tiene que ver es morir al yo, perderse de vista, negarse a sí mismo, perderse de vista, tomar su cruz. Seguir a Jesús es seguir el mismo viaje, caminar en sus pisadas. El Señor hace esta invitación a los discípulos. Cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Pedro y todos ellos, que el Señor los llama, le dice, vengan, ¿quieren venir después de mí? Sígueme. Es lo que el Señor dice. Seguirlo a Él. Y seguirlo a Él significa terminar con la vida que ellos estaban llevando. No solamente hablo desde una perspectiva a lo mejor de trabajo, lo que sea, sino más esa vida de pecado, es un arrepentirse. El seguir a Jesús implica arrepentimiento.
Usted no puede seguir a Jesús si usted no se arrepiente de sus pecados, si no reconoce su necesidad. Y esta es la invitación que el Señor hace aquí. Y esta es la verdad importante. Entonces luego dice aquí, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí hay claramente dos enfoques aquí. Y la única manera de que usted y yo no nos convirtamos en un obstáculo a lo que Dios quiere hacer es tomando esta palabra y aplicándola en nuestra vida. Muriendo a nosotros. No puede ser de otra forma. O sea, si usted no quiere ser un obstáculo para Dios, para lo que Dios quiere hacer, en usted y a través de usted, ya, debe morir usted. Debe perder su vida. Y como dije, este es un llamado al arrepentimiento. La palabra quiere, desea, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la intención, con la mente. De ir y seguir al Señor. De estar abierto al mensaje de Dios. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo lo que está haciendo es iluminando y trayendo convicción a nuestra vida. Reconociendo nuestra necesidad de Dios. Y obviamente nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Y ahí comenzamos a seguir al Señor. Y como les dije, tiene que ver con un inicio. El creer en Cristo es un comienzo. De ahí viene todo lo demás. De ahí viene ese crecimiento y ese desarrollo que debe haber en la vida de cada cristiano. Que debe estar siguiendo a Cristo Jesús. Que no se mueve por emociones, por sentimientos, sino por fe. Y que va creciendo en la medida que él va creciendo en su comunión con Dios, en su relación con Dios, siguiendo al Señor en todas las áreas, en todo tiempo. Y para eso tiene que perderse de vista. La palabra negar aquí, el negarse a sí mismo, tiene esta idea, perderse de vista. El ministerio de la vida cristiana se trata de otros. Si el enfoque es usted, entonces obviamente va a ser un enfoque egoísta. Porque es lo que yo necesito. Es lo que yo lo necesito. Pero, ¿y las otras personas? Jesús dice que se despojó de su gloria y vino. Y estuvo aquí. Y se entregó por completo a los demás. Cada persona debe hacer esto. O sea, el entregarse a Dios es algo voluntario, es individual. Lo mismo, el entregarse a alguien más es voluntario, es individual. Cuando alguien es obligado a algo, está violando a la persona. En cualquier aspecto de su vida. Si alguien presiona o algo hace así, no está bien. La vida realmente es el libre albedrío que Dios nos dio para que nosotros podamos decidir y entregarnos a seguir al Señor. Por completo. Voluntariamente reconociendo nuestra necesidad. ¿Cuánto tiempo? Lucas 9:23 nos dice que todos los días. Todos los días. Entonces nos negamos, tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Y debemos aprender, debemos seguir creciendo. El cristianismo es eso, es un crecer. El cristianismo no es solamente un asunto de levantar la mano y repetir una oración y hacer una confesión y seguir un fundamento. No, el cristianismo tiene que ver con un estilo de vida que nosotros aprendemos en la medida en que nosotros caminamos con el Señor. Y fíjense aquí que es interesante, la vida cristiana está destinada a ser una vida emocionante, no aburrida. No una vida que trae decepción, infelicidad, sino que al contrario. Un discípulo es una persona que sigue y es algo emocionante porque usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero usted confía en que el Señor está guiando. Y usted sigue al Señor. Pero hoy día hay gente que usted los ve
Ay, pero yo no esperaba que hubieran estos problemas, o este desafío, o estos obstáculos, o estas guerras, o estos conflictos. ¿Por qué? Porque obviamente le han enseñado un evangelio diferente. Y el Señor dice, ustedes van a tener problemas, sí. Y van a ver. Pero nosotros podemos confiar en el Señor. Y aquí es donde está el punto. A veces la situación en la que usted pueda encontrarse en este tiempo, en donde usted se siente a lo mejor insatisfecho, a lo mejor donde usted se siente desanimado, no tiene que ver con un cambio de escenario de familia, trabajo, etcétera. Tiene que ver con un cambio en su corazón, de relación con Cristo. Ay, si me cambio a esto va a ser más. Y van a seguir toda la vida moviéndose. Y vean qué interesante, mucha gente que a veces se mueve, se va moviendo de iglesia en iglesia en iglesia, porque siempre está buscando algo. Pero mientras no cambie realmente su corazón, no reconozca al Señor y no reciba la enseñanza de la palabra de Dios, va a seguir así. Y eso de la única manera que se logra es siendo discípulo. Convertirse en un discípulo verdadero, seguidor de Cristo Jesús, aprendiendo todo lo que Él nos ha dejado en su palabra. Un discípulo para usted y para mí es lo mismo, un seguidor. Y el propósito del discípulo es ser como su maestro. Ese es el propósito. O sea, yo quiero aprender. El propósito de un discipulado tiene que ver con una dedicación personal a seguir a la persona y aprender de esta persona. Llevarnos cada día a ser más como Él. Entonces, por eso cuando Juan dice es necesario que yo mengue y Él crezca, bueno, de eso se trata el discipulado. De que Él crezca en nosotros y que nosotros, el yo, mis derechos, lo que yo creo que yo merezco, debe quedar en segundo plano aquí. Pero estas lecciones que aprendemos deben pasar de la teoría a la práctica. ¿Verdad? Un verdadero discípulo no es solamente acumular información, ¿ya? Sino llevarlo a la práctica. Es como los que estudian medicina, usted les puede enseñarle todo y les puede darle todo en la teoría, pero la manera en que van a aprender es ¿qué? Practicando. Los cirujanos tienen que hacer cirugía, ¿ya? Y al que le tocó con el primer cirujano que salió de la universidad, encomiéndese a Dios, porque uno, quién sabe. ¿Ah? Pero es la manera que tiene que aprender. Bueno, la vida cristiana tiene que ver con lo mismo. Es un aprender constante. No es un asunto de confesiones, de libros y de declaraciones, no, tiene que ver con seguir a Jesús. Más que todo eso es ponerlo en práctica, viviendo y trabajando. En esa cultura el fariseo enseñaba a sus hijos a hacer algo con sus manos. Lo mismo que ellos hacían. Bueno, es la misma. El maestro debe enseñar para que la gente haga lo mismo, para que aprenda. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos como seguidores de Cristo Jesús. Debemos aprender aquí. Entonces, fíjense, nunca vamos a encontrar, porque a veces la gente dice, quiero mi felicidad, quiero la felicidad personal. Esto nunca se va a lograr si no estamos completamente comprometidos con Cristo Jesús. Siempre va a haber insatisfacción. Porque sepa una cosa, el único que nunca nos va a decepcionar es Cristo. Todos los demás, incluyéndose usted, va a decepcionar. Porque a veces nosotros pensamos, sí, todos los demás decepcionan. Mira, te están hablando, le están haciendo así a alguien. No, le estoy hablando a usted y a mí. Vamos a decepcionar. Pero el único que no lo va a hacer es Cristo. La verdadera felicidad, el verdadero contentamiento es el resultado de algo. ¿Y sabe cuál es ese? De conocerlo a Él. O sea, queremos que realmente haya felicidad, gozo en nuestra vida, contentamiento. Bueno, conozcamos al Señor. Como decía el salmista, dichoso es el pueblo que conoce al Señor.
Y si usted conoce al Señor, entonces tenemos contentamiento. Hay gozo, hay felicidad aquí. Y para que eso ocurra, lo primero que el Señor nos ha dicho aquí es negarse a sí mismo. Morir al yo. Esa es la mentalidad que debemos tener, una nueva mentalidad. Pero luego tenemos que llevar esa mentalidad que ahora digo yo muero a la práctica. ¿Y la práctica cuál era? Que el Señor estaba diciendo a los discípulos, tomen su cruz, síganme. De eso tiene que ver la vida cristiana. Morir a nosotros mismos diariamente y que Cristo viva nuestra vida en nosotros. Es como decía el apóstol Pablo, ya no vivo la vida que yo vivo ahora a mi manera, sino en la fe del Hijo de Dios. Él es el que vive en mí. Al negarme a mí mismo estoy haciendo que mi pasión, mi deseo sea Cristo. En el corazón de nosotros ese debe ser siempre el enfoque. Someterse a Dios diariamente. Someternos a su voluntad diariamente. No algunas veces o no cuando nos acomoda. Ahora vea lo que dice aquí en el verso 25, que es como veis aquí una paradoja interesante, encontrar la vida o perder la vida. Todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la va a perder. Y aquí tiene un sentido claro. Todo aquel que está buscando solamente lo que es temporal, pasajero, al final eso se va a perder. Por eso la verdadera vida usted la va a encontrar en Cristo. Es ahí cuando recién la gente puede comenzar a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. En Cristo Jesús. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará aquí. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si hay algún secreto, dígame, pastor, ¿cuál es el secreto de la vida? Bueno, el secreto de la vida es perder la vida. Tu vida y mi vida por Jesús. Es ahí donde realmente yo voy a poder decir, bueno, yo estoy siguiendo a Jesús. Cuando siempre lo más importante es Cristo y los demás. Ah, dice, pero yo necesito una autoestima. No, necesitamos Cristo estima. Es lo que necesitamos. Más de Cristo, menos de nosotros. El pecado que trajo destrucción y trajo o metió todo el pecado ahí a este mundo se llama yo. El egoísmo de ahí donde parte todo lo demás. De ahí. ¿Qué dijo Satanás? Yo. Después, ¿qué le dijo Satanás a la mujer? Tú vas a hacer. ¿Yo? Sí. Pum, de ahí. De ahí donde parte. Es la raíz de todo lo demás. De ahí es donde vienen todos los otros demás conflictos. ¿Por qué? Porque el yo lo que quiere es eso. Ganar siempre. Nunca perder. Nunca negarse. Yo soy el más importante. Reconozca, llegué, pastor, véanme. Llegué a la iglesia y todos quieren que lo vean usted. Y está bien si usted va a estar sirviendo y va a estar ayudando a otros. El problema es cuando quieren tomar una prominencia que no tienen. Fíjate aquí, la consecuencia de una vida egoísta es que va a querer salvar su vida, pero al final lo que va a hacer es va a perderla. La palabra salvar aquí es la palabra mantener a salvo o seguro. Pero en el contexto aquí se refiere a lo que es temporal, a lo que es de este mundo, a lo que es riquezas, famas y todo lo que eso conlleva aquí. ¿Y cómo lo hacen? Teniéndolo todo para ellos, enfocándose en ellos. Ahora, esta es la misma palabra que se usa para cuando alguien se arrepiente. Y el enfoque es diferente. Entonces dice aquí que va a perder la vida. La palabra perder aquí es arruinar, destruir por completo. Cuando estamos enfocados en lograr lo que nosotros queremos lograr, vamos a destruir nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean muchas veces. O sea, aquí el que está hablando es el que sabe. Es Cristo. Es Cristo. ¿Ya? Aquí no es una persona que uno pueda decir, bueno, es que él es psicólogo, no, es Cristo
Jesús. Aquí les está hablando de una verdad que él conocía muy bien, porque no hay nadie que conozca el corazón del hombre que Dios mismo, que lo creó. Él lo sabe. Y aquí él les está diciendo a ellos, se están aferrándose a lo temporal. Están tratando de ganar lo que no realmente es importante, lo que realmente no trasciende a lo eterno, por aquello que es eterno. Por eso dice aquí, la vida desinteresada, la otra es la vida egoísta. Y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí es lo mismo, pero en positivo. En positivo aquí. ¿Qué es lo que yo voy a perder cuando vengo a Cristo? Bueno, esa vida que está solo enfocada en mí. Me voy a arrepentir, voy a perder de vista. Voy a dejar el pecado y voy a seguir a Cristo Jesús. Fíjate, dice por causa de mí. Entonces, ¿de qué se trata esto? Mientras yo y cualquiera de nosotros no viva para Jesús, no va a ocurrir esto. Cuando Jesús sea solamente un apéndice, algo más de lo que yo quiero y no todo lo que yo necesito, entonces no vamos a poder vivir para Jesús. Realmente no vivimos. Por eso dice el que quiere, el que quiere. Es una decisión que cada uno debe tomar, el perder su vida o el querer su vida. Pero la razón es esta, es por Cristo, no por otra cosa. No por otra cosa, no por lo que alguien a mí me diga, no, es por Cristo Jesús. Y cuando usted entrega su vida a Cristo, la pierde por Él, el Señor dice, realmente has encontrado la vida, porque yo soy la vida. La vida plena y abundante, Jesús dijo, yo soy. Y a veces nosotros nos conformamos con migajas, cuando realmente Él es la vida que usted y yo necesitamos aquí. Él la va a entregar a todos aquellos que la quieran. Entonces, la vida eterna, la vida de piedad, la vida que nosotros ahora vivimos, solamente la podemos tener y vivir con Jesús. Aparte de Él, no se puede aquí. Hoy día la gente lucha por encontrarse a sí mismo. ¿En qué estás? Ay, estoy en la búsqueda del yo interior, estoy buscándome. Es el error. Tiene que buscar a Cristo. Porque si usted sigue buscando a sí mismo, siempre va a estar insatisfecho. Mírese al espejo. Ahora y mírese al espejo. Usted ahora se ve bien, pero mírese al espejo en un año más. Y que va a decir, ay, va a empezar. Y le empiezan a crecer estas cosas así que le llegan hasta por aquí. Y dice, wow, ¿qué está pasando? Insatisfechos. Pero no solo en eso, sino en lo relacional. Ah, es que tú no llenas mis expectativas. Tú no llenas mis expectativas. ¿Y tú? Eso es porque estamos buscando esa búsqueda del yo, de encontrarse a sí mismo. Y si usted se busca a sí mismo, lo que usted va a ver es sencillamente eso, egoísmo. Es lo que hay aquí. El Señor nos dice aquí, si quieres encontrarte a ti mismo, piérdete a ti mismo. Niégate a ti mismo. Pierde tu yo. Entonces, otra vez, el verdadero secreto de la vida es perder tu vida por Jesús. Por Jesús. El cristianismo no se trata de que yo trate de vivir como Jesús. Porque a veces nosotros pensamos que ese es el asunto. No, el asunto es que yo me pierda de vista, yo me salga del camino y permita que Jesús sea Él mismo en mi vida. En mi vida. Porque humanamente esto es imposible. Yo no puedo ser como Él, pero esto es lo que Él nos promete. ¿Qué es lo que nos promete? Si yo me niego, si yo me pierdo, Él va a trabajar en mí. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos más como Él. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? Cuando usted lee el libro de Romanos, dice que Él nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de Cristo Jesús.
a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, es importante que nosotros nos podamos examinar aquí. Es decir, bueno, ¿qué tan grande estoy yo y qué tan grande es Jesús? Y si realmente queremos que el asunto funcione, es necesario que yo mengüe y Él crezca. ¿Te acuerdas de lo que dijo Juan, el Bautista? No, Él es, no yo. Yo no soy el Mesías, yo no soy yo no soy aquí, Él es. Y luego dice, es necesario que yo mengüe. Entonces, perderte en Cristo es donde realmente vas a encontrar la vida. Por eso la gente a veces se frustra, porque está buscando la vida en alguien o en algo que no es Cristo. Y hablo a veces de los cristianos aquí. El único que realmente nos puede hacer como Cristo es Cristo. Y eso es lo que Él nos promete. El mundo dice, tú puedes hacer lo que tú quieras. No, si usted quiere ser como Cristo, el único que nos puede hacer como Cristo es Él. Y de eso se trata la vida. De perdernos. Y de vivir nuestra vida ahora en Cristo. Y Él es lo más importante para usted y para mí. Por eso fíjense lo que dice en el verso 26. Y este es, perdón, este es el contraste. Ahora lo que Jesús va a decir es lo que el mundo piensa. Esto es lo que el mundo piensa. En el verso 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué es lo que el mundo piensa? Gane, tenga patrimonio, gane mucho, sea rico. Esto es lo que el mundo piensa. Y esto es lo que el Señor dice. Si una persona gana todo el mundo, o sea, logra todo lo que supuestamente se ha planeado, pero pierde su alma, y aquí hace la pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo que usted tiene de más valor? ¿Qué es lo que más vale desde la perspectiva de Dios? Su alma. ¿Cómo la puede usted comprar? No la puede comprar. No la puede salvar. Por eso vino Cristo Jesús. Entonces hoy día la gente tiene muchas ambiciones en su vida. Si usted pudiera a lo mejor hoy día decidir quién quiere ser o qué quiere tener, ¿qué elegiría? Ve, aquí el Señor Jesús nos dice, las ganancias reales o las ganancias que realmente usted puede obtener y pueda valorar, se deben medir y comparar con las cosas que usted va a perder por lograr esas ganancias. Ahí es donde realmente se mide. Entonces, ¿qué saco yo con ganar todo y tener todo si voy a estar en el infierno por la eternidad? Porque esto es lo que el Señor dice aquí. Fíjense, en el libro de Mateo, ¿se acuerdan cuando vimos en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús fue tentado? Vean lo que Satanás le dice a Jesús en el verso 8 y 9 de Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es lo que el mundo tiene, esto es lo que Satanás ofrece. Porque él los tiene. Dice, todo esto te daré si postrado me adorases. Este es el ofrecimiento de Satanás a Cristo. O sea, el Satanás le dice, no vayas a la cruz, no mueras. Todo por lo que tú viniste yo te lo doy así. Ya. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Satanás? Adórame. Obviamente Jesús negó y no se inclinó ante Satanás. Hoy día hay mucha gente que se inclina a Satanás. ¿Para qué? ¿O por qué? Por recibir ¿qué? Ganancias a corto plazo, placer a corto plazo, prestigio a corto plazo, fama a corto plazo. Pues todo eso viene y va aquí. Y para lograr eso muchas veces Satanás te va a decir yo te lo doy. Y no es que se te aparezca Satanás. Pero a veces la gente, es que se me apareció un negocio buenísimo.
No tengo que dar factura. Pero no importa. Pero buenísimo, Dios me lo puso ahí. ¿Cómo Dios no va a querer que gane plata? Pierde su moral, su integridad por unos pocos colones. Pierde esa santidad que debe mantener por un placer momentáneo. Eso es lo que ofrece Satanás. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a mirar un pasaje aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos. En el verso 24. Aquí está hablando de Moisés. Todos sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés fue salvado de las aguas, fue criado por una de las hijas de Faraón. Y el propósito de criar a este joven ya era para que también fuera de la familia de Faraón y pudiera disfrutar y tuviera todos los títulos y todas las riquezas que Egipto y la casa del Faraón le podía ofrecer. Pero vea lo que dice aquí, lo que hizo Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya había crecido, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y vea lo que escogió. Que uno diría, pero ¿cómo tan estúpido? Diría la gente del mundo. ¿Cómo pierde ese negocio? ¿Cómo pierde esa oportunidad? Por hacer lo que hizo aquí. Escogiendo antes ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios. Que gozar, y ahí si usted tiene su Biblia, subraye esto, porque esto es para todos, los deleites temporales del pecado. Todo lo que el pecado, el mundo y Satanás te puede ofrecer es temporal. Y puedes sentir placer por un momento, puedes sentirte importante en un momento, pero todo eso es temporal. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en donde todo eso se va a acabar. Pero luego vea lo que dice aquí en el verso 26. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, el ser humillado así como Cristo, el ser rechazado así como Cristo. Eso es lo que él escogió, que los tesoros de los egipcios. Entonces imagínense, nos dice aquí que era hijo o había sido adoptado por la hija del faraón. Podía disponer de todos los tesoros que Faraón tenía, todo. ¿Da? Imagínense los mejores carros, ¿da? Los mejores camellos Ben, y todo eso, todo lo tenía. Casas, tesoros, mujeres, todo lo podía tener. Pero, ¿qué escogió él? Identificarse con el pueblo de Dios, con el pueblo que estaba sufriendo. ¿Y cuál es la razón aquí? Perspectiva. Él tuvo una perspectiva eterna. Y eso a veces nos cuesta. Nos cuesta porque nosotros tenemos esta perspectiva. Yo quiero ser feliz aquí y ahora. Quiero tener esto aquí y ahora. Quiero disfrutar aquí y ahora. Quiero estar sano aquí y ahora. Pero se nos olvida que esto no termina aquí. Que esto es pasajero. Que lo que realmente viene es lo eterno. Fíjate aquí, él tenía claro dónde estaba enfocada su recompensa. Y su recompensa estaba enfocada en lo eterno. No en lo que el mundo y Faraón podía ofrecer aquí. Entonces, la recompensa máxima de una buena vida es la eternidad con Dios en el cielo. Esa es la recompensa aquí. ¿Y cuál es la recompensa de una vida de pecado? Es la eternidad en el infierno, separada de Dios para siempre. Entonces cada uno debe escoger. Lo que el mundo te ofrece, sí, Satanás te puede ofrecer, es temporal. Y al final vas a tener que sufrir eternamente separación de Dios. ¿Cuánto te puede? Bueno, Moisés vivió ¿cuántos años? 120 años. O sea, imagínense, ponga usted que él toma esta decisión y él a los 40
80 años, él pudo haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Estos 80 años voy a disfrutar mi vida en los placeres de este mundo en comparación a lo eterno. ¿Cuántos años lleva Moisés disfrutando de la gloria de Dios? Más de 2500 años. Con 80 años, no hay donde perderse. Pero a nosotros nos gusta. Nos gusta que, y eso es lo que Satanás, y eso es lo que el mundo hace. Riquezas temporales, placeres temporales. Por eso es muy importante que nosotros nos guiemos por lo que la palabra de Dios dice. Y el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que todo lo que usted sienta o desee esté en acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque Satanás ha distorsionado todo eso. Los valores, lo que realmente sentimos, las emociones, lo ha distorsionado. Y lo ha llevado a un punto en donde ya no es suficiente a lo mejor sentirse bien y recibir, ¿ya?, las bendiciones que Dios nos da con un vasito de agua. No, ahora ya tiene que ser whisky, ahora tiene que ser este. Ya estas narices no son solo para respirar el aire puro, sino que ahora respiramos la línea blanca. Distorsionando. Todo lo que Dios hizo, Satanás lo distorsionó. ¿Para qué? Para producir placer momentáneo. Acuérdense, Satanás le dice a Eva, ¿ya? A Eva, pero obviamente Adán culpable. ¿Qué le dice? Serán dioses. ¿Cuándo? Hoy serán dioses. El ahora. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ella no entendía eso. Le creyó. Y ahí es donde está el detalle aquí. En cambio, fíjense, este hombre, Moisés, ¿qué prefirió? Las riquezas eternas en los cielos. Cuando lleguemos al capítulo 17, ¿vamos a llegar? No hoy, obviamente. Vamos a ver a Moisés en ese monte, con Cristo, en este monte de la transfiguración. Y aquí está la pregunta. Para todos nosotros aquí. Si usted tuviera la oportunidad de preguntarle a Moisés y decirle, Moisés, ¿crees que la elección que hiciste fue la mejor? ¿Qué piensa usted? Claro. Y si usted le tuviera la oportunidad de preguntarle a hermanos que han muerto en la fe antes de nosotros y están con el Señor ahora, ¿qué dirían? Claro. Nada se compara a lo que Dios tiene para usted y para mí en los cielos. Fíjate, el Señor le dice aquí que Moisés escogió los vituperios de Cristo, el oprobio de Cristo, antes que los tesoros de Egipto aquí. Entonces, lo peor que el Señor tiene para ofrecer es el vituperio de Cristo. Es lo peor. ¿Qué es lo mejor que te puede ofrecer el mundo? Los tesoros de Egipto. Pero con el vituperio de Cristo, al identificarnos con Cristo, tenemos vida eterna. Y vamos a estar con el Señor. Con los tesoros de Egipto, vamos a tener placer solo aquí. Y digamos, placer, estatus, riqueza. Pero todo esto es pasajero. Vean lo que dice Job. Job, en el capítulo 27, en el verso 8. En la versión Reina Valera dice así: porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? Ve a Job, algo similar a lo que el Señor está diciendo. Ahora en la versión, hay una versión de Reina Valera del 77, dice esto: porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que haya acumulado cuando Dios le quite la vida? Cuando Dios le quite la vida. Job 27, verso 8. O sea, el beneficio de la elección que usted hace,
usted lo va a ver cuando usted muere. ¿Decidió en Cristo? ¿Qué dice Romanos? No hay condenación. Estamos en Cristo Jesús. Ahí es donde nos damos cuenta que todo lo que pudimos haber acumulado no sirvió de nada, o todo lo que dejamos por seguir a Cristo, ahora es bendición para la vida de cada uno de nosotros. Es a largo plazo el asunto, no a corto. Como digo, la gente busca por un tiempo. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, el Señor Jesús cuenta la historia de un hombre rico que estaba prosperando y tenía todo, ¿ya? Todo. O sea, todo lo que él pudiera, o cualquier persona pudiera pensar, él ya lo tenía. Y vea lo que dice en el verso 19 del capítulo 12 de Lucas. Después de ver que, wow, todo lo que tengo, imagínense cantidad. Le dice a sí mismo, se habla a sí mismo. Esta es la apreciación que él tiene de sí mismo. Sí mismo. Se mira y se dice, sí mismo. Alma. Se está hablando. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, relájate, diviértete, come, tienes suficiente para vivir, como dicen algunos, 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas. Ya, algunos dicen que la plata que tienen algunos millonarios es para que vivan 5 generaciones o 20 generaciones de la familia, pero el punto aquí es la apreciación que Dios tiene de él. Porque usted puede tener una apreciación de sí mismo y usted puede hablar, mira, pero la pregunta aquí es, ¿cuál es la apreciación que tiene Dios de nosotros? Porque eso es lo que importa. Y vea lo que Dios dice en el verso 20 de este capítulo 12 de Lucas. Pero Dios le dijo, esta es la apreciación de Dios. Necio. ¿Verdad? Como dicen aquí, no sea necio. ¿No? Bueno, esa palabra es bíblica. Sea necio, le dice el Señor. Esta noche te mueres. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y la pregunta aquí es, lo que tú acumulaste, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Lo que tú has ganado, lo que tú proviste, dice, ¿de quién será? O sea, todo lo que él tenía ahí, porque cuando usted se muere, usted no se lleva nada. Más bien usted lo que deja aquí, espero que no sean deudas. Así que asegúrese, ¿ya? Seguro post muerte, para que quede todo pago. Pero cuando usted se va, Rockefeller, ¿cuánta plata se llevó? Nada. Nada. Y lo enterraron y todo eso. Usted sabe que cuando entierran a alguien y usted lo va a sacar, todo eso se destruye con el tiempo. Se destruye. Los zapatos permanecen muchos años. Increíble. Pero todo el resto se destruye. Se destruye. Pero no se lleva nada. Y fíjate la mentalidad diferente que este hombre tiene con relación a lo que Dios realmente quiere de usted y de mí. El hombre se creía sabio. Porque su único objetivo, y a lo mejor desde la perspectiva del mundo, es sabio, es proveedor, está proveyendo y está viendo para el futuro. Necio, todo lo que tú tienes de eso se va a quedar aquí. Y algunos ni siquiera lo disfrutaron. Ni un huevo se come para no perder la cáscara. Hay gente así. No, no aquí, pero debe haber gente en algún lugar así. ¿Cómo? Y el Señor dice, necio. Esta es la perspectiva de Dios cuando el hombre está enfocado en lo material, en lo que es temporal y no en lo eterno. Porque sabes que lo eterno va a producir un efecto en tu vida. ¿Cuál? Tu matrimonio va a mejorar. Tus relaciones con los demás van a mejorar.
Va a cambiar completamente. Pero si tú o cualquier persona en este lugar y en cualquier lugar donde nos vayan a escuchar está enfocado solamente en el aquí y el ahora, obviamente el Señor dice, es necio. Necio aquí. ¿Qué puede dar el hombre por su alma? ¿Cuánto vale un alma? Y esto es la perspectiva del Señor. Todo lo que usted y yo tenemos es temporal, inclusive este cuerpo es temporal. ¿Por qué? Porque este cuerpo no nos va a servir para la eternidad, Dios lo va a cambiar en su momento. Y también si usted se muere, usted sabe lo que va a pasar con su cuerpo. Todo esto es temporal, todo lo que usted ve es temporal. Nunca, ninguno de nosotros sabe cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. No sabemos eso. Pero ahí le damos. Pero ¿qué tal si el día el Señor te dice, ¿sabes qué? Vente aquí. Y ese es el engaño de Satanás. ¿Cuál es el engaño de Satanás en este tiempo? Y siempre ha sido así. Hay mucho tiempo para arreglar mi vida con Dios. Tengo tiempo. Tengo tiempo. No, pero todavía no voy a seguir a Cristo porque todavía tengo tiempo. O sí, voy a volver, pero todavía tengo tiempo. Nadie sabe cuándo el Señor te va a llamar a su presencia o te va a llamar a dar cuenta. Esta es la historia de este hombre. Este es tu último día en la tierra. Hay mucha gente, a lo mejor no aquí, pero en el mundo, que es su último día en la tierra. Y a veces usted dice, ay, pero si yo ayer lo vi. Así van a decir de usted un día. Uy, pero si ayer estuve con él. Por eso es importante que usted y yo entendamos que realmente vamos a comenzar a vivir nuestra vida cuando le entreguemos por completo a Cristo Jesús. Y que nada de lo que usted deje de hacer aquí, nada de lo que usted haya hecho aquí, si está en acuerdo a la voluntad de Dios, usted lo va a extrañar. Que nada diga, ay, me voy, pero Señor, todavía no, porque me falta. No. Debemos vivir para Él. Todo esto es pasajero, hermano, todo. Lea después en su casa, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Pedro lo tenía claro. Todo esto es pasajero, todo esto va a terminar. Terminemos leyendo en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios 4. Vean lo que dice Pablo en el versículo 18, en el último versículo del capítulo 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, lo que usted ve es temporal. Lo que yo puedo ver, lo que usted puede ver es temporal. Y vuelvo, repito, inclusive este cuerpo. Sigamos leyendo en el versículo, en este contexto viene el capítulo 5, versículo 1, hablando de lo que es eterno y de lo que es temporal. Por eso dice luego el apóstol en el versículo 1 del capítulo 5 de 2 de Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, un cuerpo nuevo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, es erróneo pensar que cuando yo muero ahí se acaba todo, ahí es el fin de la existencia. No. Ahí es el comienzo a donde las personas van a comenzar a vivir lo que decidieron estando en vida. Por Jesús o rechazar a Jesús. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres morir una vez
¿Y después qué? El juicio. El juicio de Dios. Entonces, si usted y yo estudiamos el ministerio de Jesús como lo estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta de algo. El énfasis de Jesús, ¿cuál era? Lo espiritual. Ese era el énfasis de Jesús. Por sobre las cosas de la carne. Por sobre las cosas de la carne. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos llegaron a Samaria y fueron a buscar comida y Jesús estaba compartiendo con la mujer samaritana? Yo ya comí, le dijo Jesús. ¿Y de dónde sacó comida este? Lo espiritual. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que no comer, ¿ya? Algunos se van a los extremos, no, el balance. Pero que mi vida y la vida de cada uno de nosotros no esté girando en torno al aquí y a la ahora. Y eso tiene que ver con perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene? Pablo nos dice en Romanos que el ocuparse de la carne es muerte. En el capítulo 8, verso 6. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La pregunta aquí es, ¿tiene paz en su corazón ahorita? Porque a lo mejor está ocupándose de la carne. Y eso trae afanamiento, inseguridad. Cuando estamos realmente caminando en el espíritu, esto va a traer vida plena, abundante. ¿Ya? No una vida exenta de problemas, no quiero engañarte en eso. Pero aún así, en medio de los problemas, usted va a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo viene esa paz? Con Cristo. Nuestra vida debe girar en torno y debe estar arraigada en Cristo. Juan 15 nos dice, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces a veces estamos luchando con cosas que estamos tratando de hacer separados de Él. Y no estoy diciendo que usted y yo tenemos que ser perfectos, porque no lo somos. Pero sepa una cosa, que Cristo sabe también eso. Por eso Él nos está haciendo cada día más a su imagen. Pero eso va a ser más y más difícil en la medida en que yo esté manteniendo y tratando siempre de hacer mi voluntad y no la voluntad de Él. Jesús cuando fue a la cruz, ¿qué dijo cuando oró? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sumisión absoluta, ¿ya? A la voluntad del Padre. Nosotros queremos sumisión de la gente, pero nosotros no nos queremos someter a Dios. La sumisión es recíproca. La primera sumisión que va a ser de bendición para usted y para su vida, en su matrimonio, lo que sea, es su sumisión a Dios, a Cristo. Y va a ser de bendición para el hogar. Para el hogar. Porque va a decir, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde usted conoce la voluntad de Dios? En la palabra. Ahí. Por eso ahí mis opiniones quedan a un lado. Y entro a la verdad. La Biblia nunca es para introducir. La Biblia siempre es para sacar lo que está aquí. No es voy con mis ideas, no, es que aquí tiene que ser esto, porque yo pienso esto. No, abra su corazón. Como decía Kung Fu Panda, abra su mente. ¿Ya? Y entre a la Biblia. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y usted va a poder caminar en paz. Con gozo en su corazón. Si no es así, a veces puede ser eso. Nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, negarnos a nosotros mismos, discípulos de Jesús, morir a nosotros, servirnos unos a otros, eso es parte. Eso es parte. Y eso no es algo que se hace, sino es algo que se vive. No es algo que hacemos, es algo que somos, cristianos, en Cristo Jesús. Oremos, Señor, gracias esta mañana por tu palabra, por recordarnos, por animarnos, por desafiarnos.
Que seas tú, Señor, trabajando en la vida de cada uno de nosotros, trayendo convicción en aquellas áreas, Señor, en las que necesitamos cambiar. Que podamos, Señor, mantener en aquellas áreas, Señor, en donde tú sabes que debemos seguir manteniendo y creciendo. Que seas tú hablándonos, Señor, y guiándonos. Que realmente, Señor, pasemos de la teoría, Señor, a la práctica. El negarnos a nosotros, realmente, Señor. Que no sea solamente una exigencia hacia los demás, sino una vivencia personal de cada uno de nosotros. Muriendo a nosotros, Señor. Y ya no viviendo a nosotros, sino tú en nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Fortalece nuestra vida, Señor. Y que nos examinemos realmente, Señor. Cada uno. Porque tu palabra, Señor, es verdad. No es una verdad, es la verdad. Y tú eres la verdad. Y el que te conoce a ti va a conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Conozcamos más y más de ti. Y que realmente podamos reflejar eso en nuestro diario vivir. Tiempo contigo, Señor. Te lo pedimos. Oramos, Señor, en esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos con lo que tú nos das. En la situación en la que estamos. Y no estoy hablando, Señor, ni poniendo, Señor, el conformismo en nuestra vida, pero sí la gratitud por lo que tú nos das, nos has dado. Y si nos das más, que siempre nos mantengamos agradecidos con tu gracia, porque eso viene de ti, Señor. Oramos, Señor, y sabemos que a pesar de que fallamos, tú aún así igual nos bendices, Señor. Y agradecemos eso, Señor. Ayúdanos a vivir vidas sencillas, Señor. Simples. Que realmente queramos agradarte a ti. Porque agradándote a ti, Señor, sabemos que eso no va a agradar al mundo. Pero tú, Señor, nos vas a permitir que seamos sal y luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, que así sea. Bendice a cada familia aquí esta mañana. Guárdanos en esta semana, úsanos. Ayúdanos, Señor, a ser esos testigos tuyos, a compartir de nuestra fe, a invertir tiempo con aquellos, Señor, que tú nos pongas delante para compartir de tu fe. Danos la sabiduría y las palabras necesarias para poder hacerlo. En gracia y en amor. Úsanos, Señor, esta semana. Bendice a cada familia, a cada niño, a los que van a las escuelas, jardines, colegios, universidades. Que en nuestros hogares, Señor, se fundamente su fe en ti y en tu palabra, Señor. Guárdalos. Te lo pedimos, Señor, y oramos. Sana a los enfermos. Si hay enfermos aquí en esta mañana, tócalos, Señor. Alíviales sus molestias, sus dolores. Aquellos que no están con nosotros, oramos para que también los toques, Señor, y los sanes. Pero por sobre todo, que su fe esté firme en ti. Que al final, todo esto es temporal. Y que la gloria está por venir un día contigo en los cielos, Señor. Esa es la esperanza y la confianza que tenemos en ti. Gracias, Señor. Oramos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.